Vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero saludar a las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas. Hoy vamos a tener una enseñanza poderosa sobre la buena mayordomía y recordando que un mayordomo es un administrador o un cuidador de todo lo que Dios nos ha confiado o todo lo que Dios nos ha entregado, nos ha provisto. Eso es un buen mayordomo. La palabra mayordomo significa administrador y cuidador de todo lo que Él nos ha entregado. Aquí a todos Dios nos ha entregado algo. Todos los que estamos aquí somos mayordomos. La pregunta es si somos buenos mayordomos. Un principio de mayordomía es que un buen mayordomo no se lo reconoce o no tiene su identidad por las posesiones que tiene, sino por su buena relación o la buena relación que tenga con el dueño de todas las cosas. No es un buen mayordomo aquel que tiene muchas posesiones, muchos recursos. Un buen mayordomo es aquel que tiene una buena relación con aquel que proveyó los recursos. Así que estamos leyendo Josué, ¿verdad? Que vimos que él era un buen mayordomo. Y Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. No sé si usted recuerda, vimos varios principios de mayordomía a través de Josué la semana pasada, y uno de ellos es que un buen mayordomo pone su esperanza en Dios y no en el resultado. No pongas tu esperanza en un hombre o una mujer, pon la esperanza en Dios. No pongas la esperanza en un negocio, pon la esperanza en Dios. No pongas tu esperanza, ¿verdad?, en un proyecto, sino pon tu esperanza en Dios. Porque aquel que pone su esperanza en Dios, tarde que temprano verá el resultado, verá la bendición, verá la promoción, verá el proyecto, verá el negocio, verá la venta, verá aquello en el cual has soñado en tu corazón. Por eso debemos poner la esperanza ¿en quién? En Dios y no en el resultado. Lo segundo que vimos también, que un buen mayordomo es esforzado. ¿Cuántos esforzados hay aquí? ¿Cuántos se esforzaron esta semana por ser buenos mayordomos? Dios, dice la Biblia, que da fuerzas al cansado. Es decir, que las fuerzas provienen de Dios, pero el esfuerzo proviene ¿de quién? Diga conmigo, de mí. Entonces, algo que vimos, un principio poderoso, es que debes orar y creer como si todo dependiera de Dios, pero debes esforzarte como si todo dependiera de ti. Todos los días oro creyendo que Dios lo va a hacer. Todos los días creo que Dios lo va a hacer, pero también todos los días me esfuerzo para cumplir aquello el cual he determinado en mi corazón. Podemos recibir mucha profecía, podemos recibir muchas promesas de parte de Dios, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha sabiduría, pero si no nos esforzamos, no veremos nada. Dígale que está a tu lado: si no te esfuerzas, no vas a conseguir nada. Entonces Dios no solamente quiere que creamos en sus promesas, Él también quiere que nos esforcemos por cumplir las promesas. Nunca te olvides que la fe en Dios te abre puertas, pero el esfuerzo es lo que te ayuda a entrar y caminar sobre esa puerta. Tú puedes tener fe y la fe te va a abrir puertas, te va a abrir oportunidades, te va a abrir ventanas, pero el esfuerzo es lo que te va a ayudar a entrar sobre la puerta, a entrar por esa puerta que Dios te ha entregado. Y lo tercero que vimos es que un buen mayordomo es un instrumento de bendición para su generación. ¿Cuántos son instrumentos de bendición para su generación? ¿Cuántos creen que van a ser instrumentos de bendición para su generación? Dios le pide a Josué que sea esforzado y valiente, porque él iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para traer bendición a su familia, bendición a su casa, bendición a sus hijos, bendición a sus nietos, bendición a sus bisnietos. Josué era la llave, Josué era la persona encargada de traer esa bendición para su casa. Mira lo que dice Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente. Y más adelante dice: porque tú repartirás a este pueblo. Es decir, que el ser esforzado y valiente, lo que le correspondía a Josué de ser esforzado y valiente, tenía un porqué, tenía un sentido. Y este era porque Josué era el responsable de repartir al pueblo la herencia que Dios tenía para ellos. Y era una herencia que Dios había jurado a sus padres que se las daría. Es decir, que la bendición de la generación de Josué dependía de él. La bendición, las promesas, la herencia que tenía una familia
dependía de Josué, dependía de una sola persona. Por eso tú y yo somos los instrumentos de Dios para que Él pueda sacar de la ruina, de la pobreza, de la tibieza a nuestras familias. Dios siempre va a usar uno para romper la maldición de una familia. Dios siempre va a usar a una persona, es solamente a uno. Uno debe creerle a Dios. Por eso dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que la salvación, la bendición, la prosperidad de una familia y de una generación depende de una persona que le crea a Dios. ¿Cuántos le van a creer a Dios este año? Si Josué no tomaba la decisión de ser bendición, de ser la llave de bendición para su generación, lo más probable es que esa generación iba a ser destruida, como le pasó al rey Ezequías. Entonces, Dios siempre usará ¿a quién? A uno, diga conmigo, a uno, para romper la maldición de su familia. Entonces, la salvación de una casa solo depende de una persona que le crea a Dios. Por eso hoy yo quiero profetizarte iniciando que tú serás ese hombre y esa mujer que va a romper la maldición de su casa. Esa maldición de pobreza, esa maldición de ruina, esa maldición de ansiedad, de depresión, de orgullo, de resentimiento, de temor de tu generación. Cuando se hable de tu generación, no se va a hablar de los endeudados ni de los pobrecititos. Se va a hablar de aquellos que lograron cosas grandes. No de aquellos que no lograron nada, sino de aquellos que lograron cosas grandes en el nombre poderoso de Jesús. De ti se va a hablar que será una huella y un legado de bendición para su familia, para su casa. Así como Dios usó a José para traer bendición a su familia. Así como Dios usó a Abraham para traer bendición a su familia. Así como Dios trajo bendición a través de Josué, así mismo Dios traerá bendición a tu casa por causa tuya. De ti no se va a hablar del pobrecitito, el que no tiene nada, el que no logra nada. De ti se hablará que será una generación de bendición para su generación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo celebran? Dios se manifiesta donde se lo honra y se lo celebra, porque escúcheme, aquel que celebra la palabra se le cumple. Alguien puede celebrar la palabra. Cada vez que tú celebras la palabra, le estás diciendo a Dios, esa palabra se va a cumplir, iglesia. El enemigo quiere que te quedes llorando por lo perdido, pero Dios quiere que celebres lo prometido, iglesia, porque mi Dios es un Dios de promesas. Dios le prometió a Abraham un hijo y lo cumplió. Dios le prometió a Moisés que liberaría un pueblo y lo cumplió. Dios prometió a Noé que lo iba a guardar a él y a toda su familia de un diluvio y lo cumplió. Y si Dios nos está profetizando que este año 2026 será un año de avivamiento y multiplicación, significa que lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Vamos, celébrelo, celébrelo, porque el que celebra la palabra se le cumple, iglesia. Josué 3:1 dice: Josué se levantó de mañana. Mire, yo quiero que entienda esta primera parte de la enseñanza. Por eso es importante que usted venga cada domingo, que usted reciba la palabra. Dios lo está instruyendo a usted para romper toda cadena de maldición de su generación. Yo no vengo de una familia de pastores. Yo vengo de una familia donde hay falta de paternidad, donde la borrachera abundaba, donde había mucha deuda, donde probablemente había mucha ansiedad, depresión, no lo sé. Pero yo le creí a Dios. Y aunque mis padres no son pastores, aunque mi padre se esforzó en lograr muchas cosas, en darnos la mejor educación, en que nunca nos falta el alimento, habían maldiciones, habían cadenas. Yo tenía tíos mujeriegos, mi abuelo mujeriego, y esa es una maldición que tú y yo podemos romper a través de la sangre de Jesús. Hogares disfuncionales. Entonces Dios va a usar a uno para romper la maldición de su familia. ¿Cuántos lo creen? Josué 3:1 dice: Josué se levantó de mañana. ¿Cuándo se levantó? De mañana, dice, y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Pregunto, ¿qué hizo Josué antes de pasar el Jordán?
Diga conmigo, reposó. Es decir, que él descansó. ¿Qué hizo? Lo primero que te quiero enseñar el día de hoy es que un buen mayordomo descansa en Dios. Escuche, no se trata de descansar, se trata de saber descansar. Y un buen mayordomo no solamente descansa, sino que descansa en Dios. Dice en el libro de Génesis que Dios descansó al séptimo día. ¿En qué día descansó Dios? Es decir, que si Dios descansó en el séptimo día, ¿qué nos hace creer a ti y a mí que no podemos descansar o no debemos descansar? Dice el verso que Josué, antes de pasar por el Jordán para poseer la tierra prometida, para poseer la promesa que Dios le entregó, tuvo que reposar, es decir, que tuvo que descansar. Porque la voluntad de Dios no es que vivamos afanados y cansados, sino que vivamos descansados. Jesús dijo en Mateo: vengan a mí los que estén cargados, cansados, atribulados, emproblemados y todo lo que termine en ado, que usted lo conoce, que yo los haré descansar. Pastor, voy a descansar. ¿Cómo voy a descansar con tanto problema, con tanto robo, con tantas vacunas, con tanto sicariato? ¿Habrán problemas? Claro que sí. ¿Hay problemas o no hay problemas? ¿Hay batalla o no hay batalla? ¿Hay crisis o no hay crisis? ¿Hay deuda o no hay deuda? Sí, pero mira lo que dice Juan 16:13. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos, ¿qué cosa? En el mundo habrán problemas, en el mundo habrán crisis, en el mundo habrán enfermedades, en el mundo habrá faltante, en el mundo hay una mala economía. Sí, yo ya lo sé, dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Lo que Dios te dice es: descansa, descansa, porque yo ya vencí tu problema. Yo ya vencí tu crisis, yo ya vencí la enfermedad, yo ya lo vencí. Recibe esa palabra si lo crees. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay crisis, yo sé que hay deudas, yo sé que hay enfermedad, pero tranquilo, dice, confiad, porque yo ya vencí tu problema. Yo ya vencí la enfermedad, yo ya vencí la crisis. Pero antes de darnos cuenta o recibir esta palabra y creerla con nuestro corazón, debemos de darnos cuenta lo que dice inicialmente. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. Pregunto, ¿qué habló Jesús? ¿Qué cosas habló Jesús? Porque claro, uno recibe la palabra: en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos problemas, en el mundo habrá deudas, en el mundo habrá enfermedades. Sí, confiad, pero yo he vencido el mundo. Pero ¿cómo venzo el mundo? Claro, en Dios, pero como pastor, recuerde, usted está en una iglesia que no te profetizan que Dios te va a bendecir, que Dios te va a levantar, que Dios te va a prosperar. Aquí te enseñamos cómo Dios lo va a hacer. Por eso cada enseñanza tiene un principio de crecimiento para que tú lo apliques y puedas prosperar. ¿Qué es prosperar? Avanzar. Entonces lo primero que le dice: estas cosas os he hablado para que tengas paz. Sí, en el mundo tendrás aflicciones, problemas, lo que sea, pero hay cosas que yo te he hablado para que tengas paz. ¿Y cuáles son esas cosas que he hablado? Dice la Biblia que era su palabra. Es decir, lo segundo que te quiero enseñar: Dios nos dejó su palabra para tener paz y descanso. ¿Qué te dejó Dios? ¿Qué cosa? ¿Para tener qué cosa? Paz y descanso. Juan dice: estas cosas te he hablado, estas cosas te he dicho, estas cosas he escrito. ¿Qué cosas? Su palabra. Iglesia, Dios nos dejó su palabra para que por medio de su palabra recibamos la paz y el descanso que necesitamos. Mire, eso es importante que usted pueda entender. Un milagro puede bendecirte, pero una palabra puede transformarte. A veces tu problema no es el milagro, sino que no has recibido la palabra que te dará el milagro. Porque antes de ver un milagro tiene que haber una palabra. Aquí la familia Vélez, antes de ver el milagro, primero recibió una palabra. Entonces, antes de ver un milagro, tuviste que recibir y creer la palabra del Dios de los milagros. El centurión se le aparece a Jesús y le dice: Jesús, di la palabra y mi criado será salvo. ¿Y qué hizo Jesús? Sano, hecho está. Y la palabra que gravita en el tiempo fue más rápido, porque escúcheme, las bendiciones de Dios corren más rápido que las circunstancias.
No sé qué circunstancias tengas, pero te profetizo que una palabra puede cambiar tu destino. Una palabra puede cambiar tu circunstancia. Una palabra puede cambiar tu realidad por la verdad de la palabra. Por eso un milagro puede bendecirte, está muy bien, pero una palabra puede transformarte. En un momento Pedro no sabía qué hacer, vio un fantasma, estaba, verdad, en alta mar y dijo: Señor, si eres tú, di la palabra que yo camine sobre las aguas y yo iré. Y él dice: ven. Y una palabra hizo que él pueda llegar a su destino profético. Escúchame, tú no necesitas recursos, dinero ni palanca. Tú necesitas una palabra, y esa palabra va a cambiar tu destino. Esa palabra va a cambiar tu vida. Esa palabra va a cambiar tu familia. Esa palabra va a cambiar tu destino, iglesia. Porque aquel que recibe y persigue una palabra, tarde que temprano esa palabra le va a perseguir y se le va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Aquel que carga una palabra por dentro nunca se va a doblegar al problema del momento. Aquel que carga una palabra por dentro tendrá que ver cumplirse esa palabra en cualquier momento. Dile, está a tu lado, en cualquier momento, dile, en cualquier momento. Iglesia, recibe Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. ¿Qué sucede? La envío y siempre produce. Logrará todo lo que yo quiero. ¿Y qué más? Ayúdame a leer. ¿Y en qué? ¿En qué lugar? ¿Solo en Estados Unidos? ¿Solo en cualquier otro país? ¿En dónde? En todos los lugares. Pregunto, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Produce? Mira, no produce fruto. Dice que siempre produce fruto. No es que produce, no, siempre. Diga conmigo, siempre. Por eso David enfrentó a Goliat. Y antes de lanzar la piedra, lanzó una palabra. ¿Qué te quiero decir, iglesia? David le dice: tú vienes, fariseo incircunciso, hijo del diablo, le dice. Tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y le lanzó la piedra, pero antes de lanzar la piedra, lanzó la palabra. Antes que hagas un negocio, lanza la palabra. Antes de levantarte, lanza la palabra. Antes que vayas a hacerte un chequeo médico, lanza la palabra. Alguien tiene que levantarse a lanzar la palabra, iglesia. Porque dice mi Biblia que la palabra siempre producirá y va a prosperar en todos los. Iglesia, alza tus manos, te profetizo. En todo lugar que envíes, declares y profetices la palabra, verás producir fruto. Porque dice mi Biblia que la palabra siempre produce fruto y va a prosperar en todos los lugares. Palabra que envíes, palabra que dará fruto. Profecía que declares, profecía que dará fruto. Por eso usted, cuando ve ese joven que vino y dije: te profetizo en el nombre de Jesús que no va a haber nada que te va a matar esa médula, no la vas a tener que cambiar. Te lo profetizo, yo lo declaré con fe, porque sé a quién estoy creyendo. En el momento Dios lo hará cuando lo quiera. Pues lo hizo inmediatamente, porque tiene un propósito con esa familia. Entonces, el que está a tu lado, lanza la palabra. Lo tercero que te quiero enseñar: toda prueba siempre tendrá una salida. ¿Qué tiene la prueba? Una. Iglesia, a toda enfermedad siempre habrá una salida. Lo vimos ahorita. A todo problema siempre habrá una salida. A toda vicisitud siempre habrá una. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Ayúdame a leer. ¿Qué dice? Ustedes, vamos, lea. Por ninguna prueba que no sea. Y pueden ustedes confiar ¿en quién? ¿En quién? Que no los dejará sufrir pruebas más de lo que puedan. ¿Y qué dice al final? Por el contrario, ¿qué dice? Cuando llegue la prueba, Dios también les dará la manera de salir de ellas, para que puedan
soportarlo. Pablo le dice a los corintios que a los hijos de Dios, cuando les llega la prueba, junto a la prueba también les llega la salida. Iglesia, cada problema que tú tienes, dentro de ese problema ya Dios escribió la salida. Iglesia, ¿alguien puede creer esa palabra? La iglesia debe entender que por cada prueba que vivimos hay una salida que recibimos. Iglesia, te profetizo: prueba que vives, salida que recibes; problema que vives, restauración que recibes; enfermedad que vives, sanidad que recibes, porque dice mi Biblia que juntamente con la prueba Dios envía la salida. Iglesia, y te profetizo que prueba que estés viviendo, Dios te entregará la salida en esta misma semana, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede creer esa palabra? Entonces, cuando usted vea la prueba, usted tiene otra óptica. Mi palabra dice que juntamente con ese problema de crisis, con ese problema de enfermedad, con ese problema que me está turbando, hay una salida, porque toda prueba siempre tendrá una. Entonces, si tu prueba es económica, Dios ya tiene la. Si tu prueba es familiar, Dios ya tiene la. Si tu problema es legal, ya Dios tiene la. Si tu problema es de salud, ya Dios tiene la. Porque juntamente con la prueba, Dios ya tiene la salida. Vamos, celebre esa palabra si usted lo cree. No te afanes. Cree que juntamente con la prueba Dios tiene la salida. 4, y voy terminando. Dice: aprendamos. Lo siguiente que te quiero enseñar es: aprendamos a vivir de adentro hacia afuera. ¿Cómo tienes que aprender a vivir? Porque el mundo nos enseñó a vivir de afuera hacia adentro. El mundo nos enseñó que nos gobierna lo de afuera y no lo de adentro. Lo que nuestros ojos ven externamente gobierna lo que está internamente en nosotros. Es decir, lo de afuera dominaba tu mundo interior, pero en el reino de los cielos es al revés. Es tu interior que debe gobernar tu exterior. Es lo que recibes como testimonio en tu interior del Espíritu Santo, lo que debe gobernar tu mundo exterior. Mira lo que dice Juan 7:38, ayúdame a leer. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Correrán ríos de agua viva. Es decir, que debes aprender a vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es decir, que desde adentro es donde va a fluir la paz para mi familia. Es desde adentro donde va a fluir la paz para mi negocio. Es desde adentro donde va a fluir la paz para mis proyectos. Es desde adentro donde va a fluir la paz para mis hijos. No es de un gobierno, no es de una ley, no es de una política. Es desde ¿dónde? De adentro, iglesia. Por eso nunca permitas que un problema exterior haga doblegar tu fe interior. No permitas que una crisis exterior haga doblegar o arrodillar tu fe interior, iglesia. Nunca permitas que una tormenta exterior haga doblegar tu paz interior. Es a la inversa, es al revés. Tu paz interior debe gobernar a tu parte exterior, a lo que puedas estar viviendo externamente. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Mateo, cuando estaba en la barca pasando una fuerte tormenta, los discípulos estaban mal, se sentían incómodos, sentían que morían. La barca se está hundiendo, maestro, ¿no te das cuenta que esto es imposible? Nos vamos a morir. Es decir, que un problema exterior estaba gobernando y doblegando su fe interior. Y Jesús, siendo el rey hecho hombre, dormía como un acto de paz inagotable e indoblegable. Recordemos que cuando los discípulos pasaron a la tormenta no vino a ellos. Mire, usted debe entender algo. No sé si usted se acuerda cuando Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro. Y en el otro lado, ¿qué los esperaba? Una tormenta. Es decir, que Jesús, la tormenta no vino a los discípulos. Es decir, que Jesús lo envió a la tormenta. Lo que te quiero enseñar, iglesia, es que debemos aprendernos a convertirnos en la tormenta de la tormenta. Cuando viene una tormenta a tu vida, no es que la tormenta vino a ti te enviaron esa tormenta.
Y si Dios te envió esa tormenta, es para despejar el camino. Porque el significado de tormenta es el significado de que hay un destino que Dios tiene contigo. Y si Él te envió la prueba, juntamente con la prueba recibirás la salida, iglesia. Por eso vengo a profetizarte que el tamaño de tu problema o de tu tormenta será el tamaño de tu victoria, iglesia. El tamaño de tu problema será el tamaño de tu victoria. El tamaño de tu crisis será el tamaño de tu victoria. El tamaño de tu enfermedad será el tamaño de tu victoria. Tremendo ese testimonio. Un trasplante de médula, eso era imposible, porque el tamaño de tu tormenta garantiza el tamaño de tu victoria. Recibe esa palabra, iglesia. Por eso debes aprender a vivir de adentro hacia fuera. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme. Te lo explico con el quinto y último punto. Aprende a descansar para trabajar y no trabajar para descansar. Y quiero que te pongas de pie y que me acompañe la banda para ir cerrando. Aprende a descansar para trabajar y no trabajar para descansar. Hoy en día hay un sistema que nos ha enseñado que debemos trabajar para luego descansar, ¿o no? Todos trabajamos durísimo para poder descansar durísimo. Pero la Biblia me enseña que debo primero descansar para trabajar. Lo más productivo que pudo hacer el hombre en el Edén fue descansar. Porque descansando, es decir, durmiendo, pudo reproducir a la mujer. Jacob dormía y se le apareció un ángel que subía y bajaba unas escaleras. Y él dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pregunto, ¿cómo se enfrenta la noche? Durmiendo. ¿Cómo enfrenta la noche? Porque hay batallas que se ganan descansando. Hay batallas, hay problemas, hay crisis que solamente las puedes enfrentar descansando. Desde a tu lado, aprende a descansar. Por eso la Biblia, el salmista dijo, David lo tenía claro: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Iglesia, aprende a descansar para trabajar y ya no trabajes para descansar, porque cuando tú tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tendrás un Dios haciendo milagros sobrenaturales sobre tu vida, iglesia. Recibe esa palabra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, ¿quién? Me hace vivir. No confíes en tu cuenta bancaria. No confíes en tu quincena y fin de mes. No confíes en un gabinete político. No confíes, confía en Él, Jehová, porque solo Él nos hace vivir. Por eso dice la Biblia: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha perseverado, iglesia. Y hoy vengo a profetizarle a alguien que va a perseverar en los pensamientos de Dios, y por perseverar en los pensamientos de Dios vas a recibir esa paz que el mundo no te puede dar, pero que Dios sí te la puede dar en estos momentos que estamos viviendo como país. Recibe esa palabra. Ahora escuche, descansar tampoco es no hacer nada, no es no hacer nada. No crea que descansar es no hacer nada y estar panza al aire, no. Descansar no es también desconectarme de la visión o desconectarme de Dios. ¿Sabes qué es descansar? Descansar es que tú hagas tu parte y que Dios haga la suya. Que tú te encargues de lo posible y Dios hará lo imposible. Eso es descansar, iglesia. Aprendamos a descansar. Señor, yo ya hice esto, yo ya pongo a mi familia en tus manos, yo pongo a mis hijos en tus manos, yo ya hice lo posible, ahora tú encárgate de lo imposible, iglesia. Eso es descansar. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura?
Pregunto, ¿qué ser natural, mortal en el mundo puede hacernos crecer de estatura? Nadie. ¿Qué en términos naturales es posible hacer crecer de estatura una persona? Cuando ya cumplió su ciclo de crecimiento, ¿es posible? No es posible. Lo que el Señor te dice es, en este versículo, no te afanes por un imposible. Dile que está a tu lado, no te afanes por un imposible. Tú encárgate de lo posible y Dios hará lo. Dios te dice, tú no puedes añadir un codo de estatura. Tú tal vez no puedas pagar esa deuda. Tú tal vez no puedas salir de esa crisis. Tú tal vez no puedas resolver esa enfermedad o ese conflicto. Pero está bien, tú haz lo posible y yo me encargo de lo. Por eso descansa en Dios, pero confiando en Él. La única característica de un milagro, yo ya se lo he enseñado, es que sea imposible. Porque si no fuese imposible, no fuese un milagro. Pregunto, ¿cuántos tienen un imposible que estén enfrentando? Te profetizo que si tienes un imposible, calificas para ver el milagro. Este año 2026 el Señor hará posible tu imposible, porque dice mi Biblia que para el que cree todo le es posible. Iglesia, calificas para el milagro. Si es imposible ese gigante que estás enfrentando, calificas para el milagro. O no era imposible que David le gane a Goliat. O no era imposible cruzar los mares que se abran en dos. No era imposible. Por eso calificas para el milagro. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré. Por eso, para poder conquistar nuestros objetivos este año 2026, debemos aprender a descansar. Dile que está a tu lado, descansa. Y descansar es tener confianza. ¿Qué es descansar? No es no hacer nada, es que yo hice mi parte y Dios hace la suya. Yo hago lo posible y Él hace lo imposible. Eso es descansar, es tener confianza. Mis problemas están en manos de Dios. Mis hijos están en manos de Dios. Mis deudas están en manos de Dios. Mi enfermedad está en manos de Dios. Dile que está a tu lado, necesitas descansar. Salmos 37:5, y voy terminando, dice: encomienda a Jehová tu camino. Y hay que dice, y confía en quién, en tu cuenta bancaria, en tu jefe. Confía en quién, en Él. ¿Y qué va a pasar ahí? Él hará. Dile a tu lado, aprende a confiar en Dios. Aun cuando Dios no te hable, aun cuando a Dios no lo sientas, aun cuando no salgan las cosas, Él está obrando en silencio a tu favor, iglesia. Y cuando menos te lo esperas, tarde que temprano vas a ver el milagro sobrenatural de Dios, iglesia. Por eso hoy quiero enseñarte a que aprendas a convertir lo menos en más. Cuando menos sientes a Dios, cuando menos ves a Dios, cuando menos sientes que te habla, es cuando debes aprender a convertir lo menos en más. ¿Qué significa eso, pastor? Te lo enseño. Cuando menos dinero tengo, es cuando más debo confiar en la provisión de Dios. Cuando menos tiempo tengo, es cuando más tiempo debo buscar para estar con Dios. Cuando menos milagros veo, es cuando más debo confiar en los milagros que Dios puede hacer. Cuando menos fuerza tenga, es cuando más debo esforzarme por trabajar y hacer las cosas de manera excelente. Iglesia, aprendamos a convertir lo menos en más, porque aquel que está dispuesto a convertir lo menos en más, tarde que temprano tendrá un Dios que se va a levantar como poderoso gigante, y verás la bendición a tu favor. Alguien que recibe esa palabra. Pastor, pero es duro. Pastor, pero ¿hasta cuándo creo? ¿Hasta cuándo esta economía? ¿Hasta cuándo mi esposo? ¿Hasta cuándo mi esposa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sé si alguien se ha preguntado eso. ¿Hasta cuándo? Ya estoy cansado. Hoy tengo una palabra profética, y es: si te cansas, descansa, pero no renuncies. Yo aprendí eso el año pasado. Hay momentos que me he cansado, y está bien porque somos seres naturales, pero aprendí que si me canso debo descansar, pero no puedo renunciar, porque dice mi Biblia que tú y yo
no somos de los cobardes que retroceden. Tú y yo somos de los que tienen fe para preservar el alma, iglesia. Y hoy te profetizo que si aún te queda una gota de fe y una gota de esperanza, descansa, pero no renuncies, iglesia. Recibe esa palabra. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero si hay una gota de fe y hay una gota de esperanza, ¿qué vas a hacer? Descansar, pero no vas a renunciar, porque si tú no renuncias, Dios tampoco va a renunciar contigo, 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 contigo y con todos los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Recuerda, un buen mayordomo descansa en Dios. Dios nos dejó su palabra para tener paz y descanso. Ya no vas a recurrir a las redes sociales, ya no vas a recurrir a CNN, a la televisión. Vas a recurrir a la palabra que trae paz y descanso. A toda prueba siempre hay una salida. Diga conmigo, salida. Aprendamos a vivir de adentro hacia fuera. Y si te cansas, descansa, pero no renuncies. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.